El día de hoy vamos a ver para qué nos sirve calcular el módulo y el argumento de un número complejo. Revisaremos otras dos formas de expresar un número complejo. La que conocíamos de A más BI se conoce como forma binomial o forma rectangular. Podemos pasar de la forma rectangular a la forma polar o la forma exponencial. ¿Cómo hacemos eso? Si tengo un número complejo que tiene la forma binomial z igual a A más BI. Cuando yo grafico eso en el plano, en el eje horizontal, vamos a representar la parte real, en el vertical la parte imaginaria. Y entonces para mi número complejo z, esta de aquí sería la coordenada A. Mejor dicho, la distancia que hay de aquí a aquí es A. Y la que hay de aquí a aquí es B. Y dijimos que la distancia que hay desde el origen hasta la posición del número, ¿cómo se llama? Hipotenusa. En este triángulo es la hipotenusa, pero si estoy hablando de mi número complejo, ¿cómo calculo esa distancia o cómo se llama? ¿Es el módulo? Es el módulo, la distancia que hay de aquí a aquí Módulo. es el módulo. Y el ángulo que se forma con respecto al eje real, ¿cómo le llamamos? El argumento. El argumento. El argumento. Muy bien, entonces ya sabemos calcular el módulo y el argumento de un número complejo, para lo cual necesitamos conocer cuánto vale A y cuánto vale B. Si nosotros nos vamos a las funciones trigonométricas, que son seno de teta y coseno de teta, ¿se acuerdan cuál es la definición de seno y coseno o cómo las calculamos? Yo no recuerdo, maestra. ¿Se saben las de seno o coseno? Es cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa. El opuesto sobre la hipotenusa, eso parece una N. Y el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros nos vamos a la figura que representa nuestro número complejo, en ese triángulo, ¿cuál sería el opuesto? El B. Sería B. Sería B. ¿Y la hipotenusa? Z. El módulo del número. Y para el coseno, para el coseno, ¿cuál es el cateto adyacente? A. A. Y la hipotenusa, el módulo. Si de cada una de esas expresiones yo despejo A y B, por ejemplo, de esta expresión yo despejo A, tendría que A es igual a al módulo por el coseno del argumento. Si de la otra expresión despejo B, tendría que es el módulo por el seno del argumento.
De forma que cuando yo tengo un número complejo que tiene la forma z es igual a A más BI, lo puedo expresar así, o lo puedo expresar sustituyendo cada uno de estos términos. A sería z por el coseno del argumento, más B, que sería el módulo, por el seno del argumento, y eso estaría multiplicando a la I. Como el módulo aparece en ambos términos, pues lo podemos factorizar y lo vamos a dejar indicado. Z que multiplica al coseno de teta más, para evitar confusiones, todo lo que no sea argumento de la función trigonométrica se acostumbra a ponerlo del lado izquierdo para que no vayamos a calcular el seno de teta por I. Esta I estamos multiplicando a toda la expresión, entonces para evitar confusiones la pasamos del otro lado y sería I por el seno de teta. Eso de ahí, este de aquí es lo que se conoce como forma polar de un número complejo. Un ejemplo. Si yo tengo el número 1 menos raíz de 3 por I y lo quiero convertir, lo quiero pasar a forma polar, ay, me quedé muy arriba. Aquí. Z es igual a 1 menos raíz de 3 por I. Si lo quiero pasar a forma polar, pues necesito conocer el módulo y el argumento de ese número. El módulo, que lo podemos, en algunos libros lo representan como una R, significa lo mismo. El módulo sería la raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, pues quedaría solamente 3. Su módulo es de 2. Teta prima sería el arco tangente de B sobre A. Y eso me daría 60 grados. ¿En qué cuadrante se encuentra ese número? En el primero. ¿Seguro? Sí, en el No, primer no cuadrante. estoy segura. Si A es positivo, En el está para acá. segundo, ¿no? En el segundo En el cuadrante, ¿no? segundo. No, en el tercero, En el no, en el segundo. cuarto. En el cuarto. Es positivo Ah, en sí, A en el cuarto. y negativo en B. Está en el cuarto cuadrante. Entonces, si está en el cuarto cuadrante y teta prima me dio 60, quiere decir que el argumento es igual a los 360 grados de la vuelta completa menos los del triángulo que se formó ahí. Entonces, me daría 300. 300 grados. Y si eso lo cambiamos a pi, Cinco tercios de pi. 5 tercios de pi. Entonces, ya tenemos módulo y argumento, con lo cual es suficiente para expresar ese número en forma polar. Ese número expresado en forma polar sería módulo 2 por el coseno
de 5 tercios de pi más i por el seno de 5 tercios de pi. Esa sería la forma polar de este número. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. ¿No? Entonces ya sabemos expresar un número en forma polar. Necesitamos calcular módulo y argumento. La otra forma, la forma exponencial. Antes de empezar a calcularla, vamos a ver de dónde sale esa forma exponencial. ¿Alguien ya ha cursado cálculo integral? Sí. ¿Te acuerdas de series de Taylor? Sí, más o menos. ¿Qué son? Grandes Es rasgos. como para crear una función que se aproxime mucho a otra que no se podía graficar, algo así, ¿no? Ujú. Es una forma de representar funciones y generalmente nos sirve cuando no podemos hacer algo con la otra, y generalmente es integrarla o derivarla. Entonces, al final de cuentas, lo que son las series de Taylor son formas de representar una función. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la forma de representar e a la x? No, la verdad no. Ok, aquí le escribimos. Por ejemplo, la función e a la x representada como una serie de Taylor es una suma infinita de términos, empezando con 1 más x cuadrada sobre 2 factorial más x cúbica sobre 3 factorial más x cuarta sobre 4 factorial, x quinta sobre 5 factorial, x sexta sobre 6 factorial, y así nos podemos continuar. La función seno de x expresada como una serie de Taylor sería x menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial más x séptima sobre 7 factorial, y así lo podemos escribir por los siglos de los siglos. Es 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo, aquí me falló, 1 negativo. Y tengo x elevado a una potencia que es impar. La función coseno también tiene una serie de Taylor. Y se representa como 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial menos x sexta sobre 6 factorial, y también continúa hasta el infinito. En este caso tengo potencias que son pares y de la misma forma que el seno tengo un término positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Entonces, si yo estoy diciendo que e a la x es esta expresión, si yo quiero representar la función e a la y por teta como una serie de Taylor, pues en ese caso, en lugar de poner la x, yo pondría y por teta. Y entonces tendría 1 más, en lugar de x, y por teta. Más x cuadrada, o sea, y por teta al cuadrado sobre 2 factorial. El tercer término sería y por teta al cubo sobre 3 factorial. En el cuarto, elevado a la 4 sobre 4 factorial. El 5 el 6 sobre 6 factorial, y ya no pongo más, con eso es suficiente. Tendría todos estos términos sustituyendo la x por
y teta. ¿Todos positivos, maestra? Por ahorita sí, porque apenas Ok. vamos a calcular la potencia. Entonces tendríamos que es 1 más I por teta, más. Tendríamos después, si elevamos todo esto al cuadrado, aplicando las propiedades, tendríamos I cuadrada, teta cuadrada, sobre 2 factorial. Luego tendríamos I cúbica, teta cúbica, sobre 3 factorial. Luego I cuarta, teta cuarta, sobre 4 factorial, a la 5, sobre 5 factorial, a la 6, sobre 6 factorial, y continúa hasta el infinito. Ahora sí, algunos van a cambiar de signo, porque si recuerdan las potencias de I, se repiten. Cuando tenemos I cuadrada, eso significa que es un menos 1. Una I cúbica, ¿qué es? Menos I. Menos I. Menos I. Una I cuarta, 1. 1. I quinta, Y I sexta, menos 1. menos 1. Entonces, si hago la sustitución de I por el término que le corresponde, entonces tendría 1 más I por teta. Y en en lugar de I cuadrada, tengo menos 1. Entonces aquí tendría menos teta cuadrada sobre 2 factorial. En el siguiente término tendría menos I por teta cúbica. En el siguiente término tendría 1 por teta cuarta sobre 4 factorial. En el siguiente término tendría I por 5, I por teta a la 5 sobre 5 factorial. En el siguiente tendría menos 1 por teta a la 6 sobre 6 factorial y continúa. Ahora me quedaron unos que son positivos y otros que son negativos. Algunos conservan todavía la I y otros ya no. Entonces vamos a agrupar del lado izquierdo lo que no tiene I y del lado derecho lo que sí tiene. ¿Cuáles no tienen I? Pues el 1, el menos teta cuadrada sobre 2 factorial. ¿Cuál otro? El teta cuarta sobre 4 factorial. El teta sexta sobre 6 factorial. Y obviamente va a haber más términos que ya no escribí, pero los podría agrupar en el lado izquierdo. Más. Ahora voy a agrupar todos los que sí tienen I. Y como todos lo tienen, pues lo vamos a factorizar. Más I que multiplica A. ¿Cuál sí tiene I? Teta. ¿Cuál sigue? Menos I por teta cúbica sobre 3 factorial. ¿Cuál otro? El de teta quinta más teta quinta sobre 5 factorial. Y obviamente también va a haber más términos que yo no escribí, pero están incluidos en esta secuencia. Y entonces al final tengo aquí más, menos, de potencias que son pares dividido entre el mismo número, pero factorial. Si tengo más, menos y potencias pares, entonces eso sería la función coseno. Entonces lo que tengo aquí es la función coseno de teta.
Y acá tengo más, menos, potencias que son impares. Eso es la función seno. Y como estaba factorizada la i, pues aquí sería i teta. Entonces, e a la i por teta lo podría representar como coseno de teta más i por el seno de teta. Vamos a escribir aquí. E a la i por teta lo puedo expresar como el coseno de teta más i por el seno de teta. Y si yo todo eso lo multiplico por un número y multiplico este también, pues aquí tengo la forma polar de un número complejo. Y con esto demuestro que teniendo el módulo y el argumento de un número complejo, lo puedo representar en forma polar o en forma exponencial. ¿Sí me iban a decir algo? ¿Ya no? Entonces, robándonos el mismo ejercicio que teníamos en el ejemplo anterior, que era el número z, que es igual a 1, más raíz de 3 por i, lo podemos representar en forma polar como 2 coseno de, ¿eran qué? 5 tercios. 5 tercios de pi más i por el seno de 5 tercios de pi expresado en forma polar. Y si lo expreso en forma exponencial, pues sería 2 por e a la i por 5 tercios de pi. Y ya tengo tres formas de representar un mismo número: forma binomial o rectangular, forma polar y forma exponencial. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien. Maestra. Maestra. Sí, dime. Ah, la R, ¿qué significa ahí en Es el la que módulo. puso? Ah, ok. Bueno, lo podemos Gracias. representar con las barritas o con una R. Solo que como ahora empiezo a utilizarlo mucho, escribo menos con una R. Ok, gracias, maestra. Nada. Lo había escrito mal. Ahí está. Bueno, ¿y para qué necesito la forma polar y exponencial si de todas formas tengo que hacer más cálculos? En realidad me sirve para resolver, para hacer operaciones mucho más fácil. Si yo quisiera calcular z a la 8 en forma binomial, ¿qué tendría que hacer? Si solo tuviera esta forma. ¿Se acuerdan cómo calculábamos las potencias? Con el triángulo de Pascal. Con el triángulo de Pascal yo tendría que escribir hasta 1, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Uy, ¿cuántos términos me quedarían?
1, 5, 10, 10, 5, 1, y tendría que llegar hasta la potencia 8 y me quedarían un montón de términos. Y no sé si recuerden que el que resolvimos aquí en clase fue de un binomio a la cuarta potencia. Y pues ya eran un montón de cálculos. Entonces, para ahorrarnos todos esos pasos, vamos a usar la forma exponencial y las propiedades de los exponentes. Si yo sé que esto y esto me representan el mismo número, pues puedo hacer el cálculo en forma exponencial. Entonces el número z lo voy a elevar a la potencia 8. Como el 2 y el e están multiplicándose, entonces los puedo separar y tener 2 a la 8 y e también elevado a la 8. ¿Cuánto me da 2 a la 8? 256. Gracias. 256. Ahora voy a resolver esto. ¿Se acuerdan de las propiedades de los exponentes? ¿Qué es lo que pasa con la potencia de una potencia? Se multiplica. Se multiplica. Entonces, si tengo a la m elevado a la n, entonces eso lo puedo expresar como a la m por n. Entonces, aplicada en este ejercicio, me va a quedar como un e a la 5 tercios por 8. 40 tercios. 40 tercios. 40 tercios de pi. Eso lo puedo simplificar. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, es que mi vida dio un giro completo de 360 grados? ¿Qué significa eso? Que cambió completamente. Cambió completamente. ¿De 360? Pero termina igual, ¿no? Que llega al mismo lugar. Igual. Un giro de 180 grados, pues me da un vuelco completo. Pero uno de 360 grados me va a dejar en el mismo lugar donde yo estaba. ¿Cuántos son 360 grados? 2pi. 2pi. Entonces, cada 2pi, yo voy a llegar al mismo punto donde estaba. Entonces, 2pi, que son 360 grados, si lo cambiamos nosotros a tercios, pues serían 6 tercios. Cada 6 tercios de pi, yo voy a llegar al mismo punto, habré dado una vuelta completa. Entonces, si yo tengo 40 tercios, a los 6, a los 12, a los 18, he completado una vuelta. 24, 30, a los 36 tercios he completado una vuelta. 36 enteros, 40 tercios, lo puedo expresar como 12 enteros y 4 tercios de pi. Aquí completé 6 vueltas y me quedaron 4 tercios. Entonces, en realidad, ese 40 tercios es lo mismo que el 4 tercios que me queda nada más de una vuelta completa. Ahí se me escribí muy feo. Y por 4 tercios de pi. Entonces, hacer esto es más sencillo que calcular un binomio a la octava potencia. Maestra, Sí. ¿qué no?
¿Y los 12 en dónde quedaron? Ah, es que cuando has dado 12 vueltas, 12, cada 2 pi Ajá, es una vuelta, entonces aquí ya completaste 6 vueltas. sí. Entonces, haz de cuenta, vamos a ver. Ya, Aquí como ya las llevamos, completé, ya no las tomo en cuenta. no, porque regresas al mismo punto. 2, Ok. 4, 6, 8, 10 y 12. A las 12 vueltas regresas al mismo punto donde estabas. Entonces te quedaría Pero, nada más. ¿no juntó 13 también? ¿13 vueltas? No las, no. Ah, pero, aquí, es que el 4 tercios no queda ahí. El 4 tercios me quedaría aquí. Aquí terminaría la vuelta 13 y me quedaría un tercio acá, pero ahí sí no he completado la vuelta, entonces mi argumento va desde aquí hasta acá. Estos son los 4 tercios. Hasta aquí llevaba las 36 vueltas, o 36 pi más bien. ¿No es cierto? Eran con 12 pi y acá van 13 pi, pero ya no se completó la vuelta, ese 13 todavía forma un ángulo. Oh, ya entendí. Entonces, al final mi número es este. Si yo lo quiero convertir otra vez a binomial, pues me apoyo en la forma polar. Entonces tendría que es 256 coseno de 4 tercios de pi más i por el seno de 4 tercios de pi. ¿Cuánto es el coseno de 4 tercios de pi? ¿Tienen calculadora a la mano? No sé si sea esto, pero creo que 0.99. ¿Lo tienes en radianes? No. Recuerda, No. cuando hay pi en una función trigonométrica, hay que revisar que la calculadora esté en radianes. Creo que es menos un medio. A mí me da 0.3268. Ay, Jesús. ¿Alguien más? Menos 0.5. 0.5. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Muy bien. Negativo. Ya coincidimos en eso. El coseno de 4 tercios de pi es 0.5. ¿Y el seno de 4 tercios de pi? Menos 0.86. Sí, da eso. Menos Es menos raíz de 3 sobre 2. 0.86 y, o lo que es lo mismo, raíz de 3 sobre 2 para que nos dé cálculos más precisos. Entonces ya nada más hacemos la multiplicación de cada uno de los dos términos por el 256 y tendría la forma binomial de ese resultado. 256 por 0.5 128. Menos menos 128 menos 128 raíz de 3i.
Y esa sería la forma binomial de ese resultado. Si me pidiera que llegara hasta la forma binomial, aunque desde que llegamos hasta este resultado, la respuesta ya es correcta. Nada más para demostrar, si ya sabemos cómo sacar la forma exponencial y forma polar, pues a este es para ver cómo nos regresamos a la forma binomial. ¿Dudas hasta aquí? Ahí estarían las tres formas, ¿verdad, maestra? Aquí tenemos las tres formas, ajá, Sí. exponencial, polar y binomial o rectangular.